need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy bienvenidos a Casi Cuerdos, este ratito de la televisión pública fueguina en la que nos dedicamos a pensar en los distintos temas de nuestra vida cotidiana. Psicología de la vida cotidiana, como les conté en otro programa, como lo decía Pichon Rivière, como nos lo enseñó Sigmund Freud, ¿sí? Él hablaba de psicopatología de la vida cotidiana, pero era en el 1900, así que bueno, era como empezar a pensar que cuando decís algo o cuando te olvidás de algo, los chistes tenían, empezar a darnos cuenta que el chiste tenía un sentido, que equivocarse podía tener un sentido, los lapsus linguae, ¿sí? Que tiene que ver con quise decir te quiero y me salió te odio, qué sé yo, algo, por estoy enojado con vos y me sale eso. Eso que hoy lo tenemos tan incorporado y que en el año 1900 Freud lo escribía en Psicoanálisis de la vida cotidiana, como ojalá la gente en algún momento lo tenga incorporado, se le cumplió el sueño a Freud, pero yo te aseguro que en esas épocas se las vio Freud. Se lo trató de todo, se le dijo de todo. Y precisamente de lo que vamos a hablar hoy es de algo por lo que a él también le dieron mucho, que fue hablar de la sexualidad. ¿A qué se refería Freud cuando hablaba de sexualidad? Pero antes, parate porque me olvidé, me aceleré así, entré, viste, como estamos en programa de 1 hora, me voy a tomar un poco de tiempo. Te recuerdo que si bien el programa es de 1 hora, sigue siendo grabado. Así que para comunicarte con nosotros tenés que hacerlo a través de la página del Facebook de Casi Cuerdos, Patricia Caporalín. No soy una gran tuitera, pero leo más que contesto, digamos, al Twitter que es @pcaporalín y los programas los subimos a la página del canal www.canal11ushuaia.com. Lo tengo que leer porque no puedo, viste qué va a estar, pero igual está escrito abajo, ¿sí? www.canal11ushuaia.com. Ahí me salió, ¿sí? Bueno, hoy precisamente quería que compartamos un poco algo que es central en la historia del psicoanálisis y que es fantástico que se haya, como te decía recién, inscripto tanto en nuestra sociedad, que es lo que tanto él anhelaba. Yo soy psicóloga y psicoanalista, discúlpenme, queridos Casi Cuerdos, pero es algo que, bueno, es uno de los logros de la ciencia que ejerzo, que es, además del concepto de inconsciente, que tendría que ver con esto que yo les decía en psicopatología de la vida cotidiana, Freud nos habla de los lapsus. Pensar que acá hasta hablábamos, le analizamos los lapsus a los presidentes, ¿no? A los políticos, los actos fallidos, el chiste y su relación con lo inconsciente, darnos cuenta cuando nos reímos de algo, ¿por qué te habrás reído? Hoy en día todos decimos, ¿qué habrás querido decir con eso? Pero cuando Freud inicia, ¿sí?, sus conferencias de introducción al psicoanálisis o tratar de transmitir su idea de sexualidad, le costó muchas veces precios muy altos, ¿sí? Como muchos que quieren traer nuevas ideas y que a algunos les cuesta bastante. Y el concepto que más creo polémico de Freud es el concepto de sexualidad, tan polémico que creo que aún hoy no lo estamos entendiendo. Por eso quería dedicar este programa a pensar ese concepto de sexualidad que por suerte y gracias a gestiones del gobierno anterior pudo hacerse un plan a nivel nacional de poder ayudar a los docentes, ¿sí?, a comprender este concepto que en realidad es el concepto de sexualidad integral. Entender que la sexualidad, tal como nos lo enseñó Freud desde el año 1900, en realidad los primeros textos de Freud de sexualidad son un poquito posteriores, 1905, por ejemplo, lo que nos enseña Freud es que la sexualidad no es más que ni menos, que la tendencia, ¿sí?, de todo ser humano hacia la descarga del placer. Lo que hacemos tiene una intención central que es gratificarnos, dice Freud.
Después se va a avivar en 1920 que no es solo eso, que en realidad tenemos dos tendencias, una en la que queremos gratificarnos, darnos el gusto. Los perversos precisamente son aquellos que no logran vincularse con otro, que piensan solamente en darse el gusto sin pensar en el otro. Me doy el gusto y el otro no me importa el otro como sujeto, quiero decir, ¿no? Es, me gusta tu cuerpo y gozo con tu cuerpo, no me importa lo que a vos te pasa, nada más me importo yo. La perversión tiene que ver con no poder vincularme con otro, no poder aceptar que el otro es un sujeto igual que yo. La perversión no es, ser homosexual, gente, por ejemplo, ¿no? Que si los homosexuales son perversos. No, el homosexual puede perfectamente querer a otra persona, igual que un heterosexual, igualito, o no, igual que un heterosexual podría ser perverso. Pero esa tendencia al placer es como lo que Freud denominó la tendencia a la vida, la pulsión de vida, le decía él. Tendemos a tratar de darnos el gusto. La cuestión ética en relación a lo social, es que yo me puedo dar el gusto, pero teniendo consideración por el otro. El bebé cuando agarra el sonajero, lo revolea, lo chupa y lo tira. Le importa un bledo si el sonajero está contento o no. ¿Por qué? Porque no tiene posibilidad todavía de considerar al otro. Toma la teta de la mamá y no está pensando si a la mamá le duele o no. Va a tener que ir aprendiendo de a poco a diferenciar la consideración hacia el otro mientras se va dando el gusto. Freud habla básicamente de eso cuando habla de sexualidad. El principio del placer marca la sexualidad del ser humano y tenemos que anteponer al principio de placer para poder ser seres sociales, en una sociedad justa y en una sociedad que nos permita acceder a placeres mayores, porque el placer puede ser el placer inmediato. ¿Se acuerdan el cuento de los tres chanchitos? Está el que se hace la casita enseguida con un poquito de paja, el otro que labura un poquito más y se la hace de madera, y el otro que se la hace de material. Bueno, eso tiene que ver con las consecuciones del placer. El que se da el gusto enseguida es el primero que le vuelan la casa. Y el que tarda, trabaja, labora, dice, para poder darse el placer de tener su casita, es precisamente el que considera, ¿sí? El que considera al otro y el que es más sólido, ¿sí? Al que el lobo no se lo come. Eso es la sexualidad para Freud. Buscar el placer. Darme tiempos para poder tener más inteligencia y más capacidades para darme placeres que no sean inmediatos de descarga ya. El chico cuando se hace caca encima, ponele, antes de los 2 años, no está pensando en tener amigos. Cuando empieza a querer tener amigos a partir de los 2, 3 años, dice basta con esto, porque para tener amigos tengo que estar con otra presentación. Ir obteniendo placeres más elevados en la posibilidad de tener en cuenta al otro es lo que nos permite evolucionar. Nuestra evolución se orienta en ese sentido. Y por otro lado, hay otra tendencia, que es por un lado el placer y por el otro lado la tendencia a romper con toda posibilidad de crecimiento. A eso Freud le decía pulsión de muerte, pero eso ya es muy complicado. ¿Por qué quiero hablarles de todo esto? No es que pensé en dar un seminario de psicoanálisis en la tele, no. Lo que pasa es que sobre esto es sobre algo que no se suele hablar en los medios y que sin embargo es muy importante poder entender. En nuestro país pudo organizarse un plan nacional en el que se instruyó a docentes y a través de los docentes, por lo tanto, a chicos, en lo que es la educación sexual integral. Integral es esto, es que la tendencia al placer está en todos lados. La cuestión es cómo observamos al otro. Se pudo organizar en contenidos para los docentes, enseñarle a los docentes cómo tomar los contenidos de date el gusto teniendo en cuenta al otro. Y poder, además de enseñar matemáticas, entender que un docente le enseña matemáticas a un ser humano, no a una máquina, y que por lo tanto una profesora de matemática, de biología, de química, de lo que quieras, también tiene que entender lo que es la sexualidad integral, esa búsqueda del placer que debe considerar al otro.
En el próximo bloque te voy a ir mostrando una partecita de lo que fue ese programa. Actualmente creo que sigue activo. No lo sé, no me conecté con la gente de hoy, pero yo tuve la suerte de ser invitada a ese programa y de ver cómo funcionó. Y en este programa quería que un poco transmitirlo para todos aquellos que me estén viendo, que estén enterados de lo que pasa, de lo que fue y de lo que tal vez en muchos todavía está haciendo. Vamos a una pausa y en un ratito seguimos con más Casi Cuerdos. Gracias.